tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC de Firmat y para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, un placer. ¿Cómo le va, Mauro del Mazo? ¿Bien usted? ¿Cómo anda? Bien, bien. Acá, llevando adelante los días en estas noticias que se van dando con expectativa de lo que pueda suceder, de lo que pueda pasar, tratando de hablar con la gente de la región para ver cómo cada uno está viviendo este momento de crisis económica que estamos llevando adelante, siguiendo las noticias, esto del acuerdo, no del acuerdo con el fondo, qué implica, qué representa. Bueno, de eso vamos a charlar hoy con la gente que nos acompaña, porque me parece que es importante poder profundizar de qué estamos hablando. A mí lo que muchas veces me preocupa cuando sigo las noticias, sobre todo de los canales porteños, es que veo que se habla o se plantea cuestiones que para la mayoría son abstractas. Es decir, cuando dice van a llegar tantos millones ¿para qué? Porque uno no sabe, no tiene conocimiento que le digan al empresario de 2 cuadras, che, mirá, va a venir dinero para vos para que puedas reactivarte, o va a venir un dinero para que el trabajador pueda volver a consumir y eso vaya al comercio. Eso no se está hablando, se está hablando de cuestiones... Tranquilizar el mercado es uno de los puntos. El dinero que llega en gran parte es para, por un lado, cancelar deuda y por otro lado, bancar la fuga de capitales, producto o consecuencia de la bicicleta financiera. Las tasas siguen elevadísimas. Es como que ustedes le dijeran, mire, hay agua en Marte y la verdad que eso va a ser bueno. Más o menos a veces uno lo termina entendiendo así, digo, y creo que mucha gente... por ahí depende quién se lo cuenta, trata de creer que es bueno o no, pero me parece que está muy lejano de lo que le pasa al ciudadano, al hombre y a la mujer en el día a día. En esta semana se confirmaba aparte la prácticamente eliminación total del plan Incluir, que abarca un abanico importante relacionado con distintos programas que tienen que ver con la discapacidad. Una reducción también importante a las pensiones que tienen que ver con la discapacidad. Y tenés que ir a demostrar en un plazo máximo de 10 días que tenés alguna discapacidad y en algunos casos tenés que mostrar que sos pobre también, si no perdés el beneficio. Y hay un montón de gente que no va a contar con ese margen para hacerlo. Y es complejo. Estoy hablando con la madre de una nena que tiene distintas dificultades y es complejísimo porque tenés que hacer un montón de estudios nuevamente y te dan como máximo 10 días para poder hacerlo. Sí, son cosas muy graves, realmente es muy grave. Nosotros estuvimos aquí en Firmat, hubo una concentración que se dio de parte del Centro de Día San Teodoro en el marco de lo que sucedió en la provincia, fundamentalmente en el Monumento de la Bandera en Rosario, y hay mucha preocupación porque justamente son decisiones, son medidas que atacan a los sectores más vulnerables de la población, Mauro. Es decir, ¿qué dice la ley? Bueno, cualquiera es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Acá es al revés. Claro. Acá es al revés. Vos tenés que... lo primero que se piensa es que vos no sos discapacitado y tenés que ir a mostrar que sos discapacitado. Es realmente una cuestión siniestra en algún punto. En las últimas horas se potenciaron los cortes de suministro eléctrico en la ciudad de Firmat. Uno de los datos o muestras más importantes es la de un merendero que los fines de semana le daba de comer y le da de comer a muchos chicos en esta ciudad. La preocupación, obviamente, de distintos sectores, porque también se había aprobado una ordenanza en el legislativo allá por el mes de mayo, donde se preveía declarar la emergencia laboral y que no se den cortes hasta el 31 de diciembre. Exacto. Vamos a presentar, si le parece, a los invitados y vamos a hablar de estas cuestiones que son las que están dándose en este tiempo y a ver qué mirada tienen ellos y a ver qué perspectiva tienen acerca de lo que sucede y si hay solución, cuáles son esas soluciones y cuándo y cómo llegarían. Vamos con la presentación de los invitados. Vamos a empezar por Omar Villalba, que es dirigente del movimiento cooperativista. Omar, bienvenido. Gracias por estar. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes para ustedes, buenas tardes para los televidentes. Aldo Viscovich, dirigente histórico de Federación Agraria, coterráneo de Chovet, el hombre. Un placer. Gabriel Jiménez, dirigente de Unidad Ciudadana, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes para todos. Liliana Roston, concejal venadense de Nuevo Horizonte, gracias Lili por venir. Gracias a usted por la invitación. Y el concejal Gustavo Bellón, gracias por acompañarnos. Gracias a los dos. Bueno, ahí planteábamos recién cuál es la inquietud, cuál es
hoy por hoy una de las problemáticas que se hace palpable y que ya tiene que ver con una situación cruda, es decir, van a un vecino y le cortan el servicio de energía eléctrica porque no lo pudo pagar, porque se fue acumulando, y eso desencadena en que pierda un servicio que es muy importante. Gustavo, ¿cómo tomás vos esta noticia y qué pensás que se puede hacer? De hecho, hoy la concejal Alexandra Beltramo planteaba la necesidad de que se ponga en marcha esta emergencia que en su momento sancionaron ustedes, que el Ejecutivo la reglamente. Bueno, ¿es esta una medida inmediata? Yo creo que tenemos dos desafíos, ¿no? O sea, por un lado, nosotros en el Consejo, le pasará a Lina también, le pasa a todos los dirigentes, vemos prácticamente con desesperación cómo permanentemente va aumentando la demanda social. Hoy hasta quien tiene un empleo formal sabemos que no le llega. En cuanto a la ordenanza, nosotros habíamos notificado y pensábamos que el intendente había puesto en marcha esa ordenanza, por lo tanto ya desde Firmat sí nos habían asegurado que no iba a haber cortes, no teníamos noticia de la EPE y nos desayunamos con esto, así que bueno, nosotros ya pedimos en varias oportunidades reuniones con el intendente, porque creo que son momentos en donde, yo siempre decía, el intendente en 2 años en los cuales yo, 3 casi que estoy en el Consejo, no se da esa práctica habitual de que, para mí tendría que ser habitual, que el intendente suba al Consejo y que hay problemas en los cuales los tenemos que resolver entre todos. Eso por un lado, y por el otro el desafío que tenemos como dirigentes políticos de no comentar la realidad y de tratar de buscar alternativas. O sea, ¿Cuánto se puede hacer desde un consejo o desde una municipalidad, Gustavo? Desde un consejo es poco. El otro día recibimos a los empresarios, estamos tratando de organizar, tanto con el comercio como con la industria, pero bueno, son exenciones de tasas, son el famoso 7,5 que la MUNI cobra, o Firmat Gas le cobra al usuario, el 7,5 por mil, que bueno, no es mucho. En algunos casos, en algunos empresarios puede ser significativo, en otros no. El tema es tratar de estar todos juntos en este caso de la emergencia, porque nosotros nos pusimos contentos cuando, por ejemplo, en los problemas que hubo con Basal, el intendente nos llamaba y todos trabajábamos juntos. Hoy nos está dando así. Pasó con el Fondo de Obras Menores, que nosotros decíamos la prioridad del hospital, y terminó por un decreto de necesidad y urgencia en luces LED, que nosotros realmente no vemos la necesidad, sí, creo que la prioridad era el hospital. O sea que se habla de trabajar en conjunto y se hace de otro lado. Inclusive yo hoy estuve viendo la posibilidad de hasta judicializar eso, porque ese Fondo de Obras Menores que sale por decreto debería haber salido por ordenanza. Bueno, vamos a tratar de parar esto en lo que se pueda. Y con respecto al otro, lo que te decía, ya es, o sea, al margen de la preocupación y de ver la realidad, está en la dirigencia política, tanto a nivel local, provincial y nacional, en ponerse a trabajar para los mejores equipos para cambiar la realidad. No podemos ser comentaristas de la realidad, sino que tenemos que ir ya trabajando. Bueno, no sé qué va a quedar a fin de 2019 con este gobierno, pero el desafío es ese. Aldo Viscovich, es común escuchar por estos tiempos que el campo está bien con este gobierno, el precio del dólar es muy elevado, lo cual favorece al sector. Digo, ¿cómo la ves vos? Bueno, efectivamente, cuando el dólar está alto, los commodities agropecuarios suben. Entonces, hay un beneficio para los sectores exportadores. El campo está preocupado a pesar de todo esto, porque volvieron las retenciones agropecuarias y también el excesivo aumento de los costos. Solo tenemos costos dolarizados, es decir, todos los insumos que necesita el productor están en dólares. Y, bueno, y eso sumado que hasta tenemos inflaciones en dólares. Realmente es muy preocupante para el sector, es un nuevo manotazo a la producción agropecuaria que nos preocupa hondamente, porque todo lo que pasa en el campo lentamente, o más rápido o más lento, repercute en los pueblos y en las ciudades del interior. Y bueno, las retenciones llegaron y con ellas los problemas. Es decir, si nosotros tomamos desde una actividad agropecuaria y tomamos el margen bruto de una actividad, y voy a sintetizar margen bruto, tengo 1.000 quintales de soja por 1.000 pesos, tengo 1.000.000 de pesos. Pero el margen bruto después de esta aplicación de retenciones desciende entre un 18 y un 21%. Es decir, no es lo mismo sembrar soja en Casilda que sembrar soja en Rufino. Entonces ahí viene el problema. Los costos de los fletes es lo que más incide en esto, que estamos teniendo un costo con respecto al mes pasado del 4% de aumento, con casi un 40 y pico % interanual. Vale decir que no está brillante nuestra posición.
Tenemos dificultades en los contratistas, tenemos dificultades en los fabricantes de maquinaria agrícola, tenemos dificultades en el repago de los insumos que obtuvimos en 2 cosechas pasadas. Si ustedes recuerdan, estuvimos en esta misma mesa diciendo lo que nos pasó con las inundaciones en el campo, y el año pasado, el presente año, perdón, una sequía espantosa, después de un mes de mal tiempo que destruyó gran parte de la soja en la Argentina. El amigo Pedro Peretti, de la agrupación El Grito de Alcorta, marca que cuando se hace el análisis de la realidad del campo, no se tiene en cuenta un tema que planteamos con Mariano en el comienzo, el tema de las tarifas. Dice, el pequeño productor, dice, es importantísimo el impacto de la tarifa de electricidad, la tarifa de gas, que no se suma el costo. Es definitoria, sí, es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra utilidad desciende. Y si esto continúa, que no sabemos cuándo va a parar, bueno, evidentemente vamos a sufrir un quebranto a corto tiempo. Lo más cerca que nosotros tenemos hoy, que le puedo traer números, es el trigo. El trigo, estamos a 2 meses y medio de la cosecha. Bueno, tiene buen precio, pero hay algo que tenemos que señalar, que tenemos la obligación de señalar, como bien decía el señor Belló. Ya se vendió el 40% del trigo que se va a cosechar en la Argentina. Ya está vendido. Y se sigue vendiendo alegremente el trigo, sin pensar en las cuestiones de fondo. Por ejemplo, ¿cuánto de ese trigo va a quedar en la Argentina? ¿Cuánto de ese trigo vamos a tener internamente para abastecer al consumo interno? Entonces, eso realmente nos preocupa como productores agropecuarios y como sociedad. 6 millones de toneladas aproximadamente se necesitan para abastecer el mercado interno. Sí, nosotros tenemos esa estimación, 6 millones y medio de toneladas, pero fíjense, yo traje un número muy chiquitito. El año 2014, el año que tuvimos la menor cosecha de trigo en la Argentina, el consumo interno estaba en 94 kilos por habitante por año. El 2016 pasó a 86 y en el 2017 a 84. Bueno, yo quisiera saber cuando termine el 2018 cuánto va a estar esto. Evidentemente va a impactar socialmente en un producto que es vital en la canasta familiar. Entonces todo esto nos lleva a pensar que necesitamos un cambio de rumbo y, como yo siempre sostengo, una verdadera política económica y en lo productivo que nos lleva a buen puerto. Liliana Roston, ¿cuál es tu mirada en relación a este tema y lo que acontece en Venado Tuerto también, ¿no? Como concejal? Bueno, muy preocupante. Hay 2 realidades. Algunos vemos, palpamos la realidad, la reconocemos, tenemos contacto con la realidad, y otros la niegan permanentemente. ¿Por qué lo decís, el de negar permanentemente la realidad? Y negar la realidad es decir, ¿dónde está la gente que se quedó sin trabajo? ¿Dónde está la gente que no puede ¿Pero pagar? quiénes la niegan, digo? Y la niegan los que están, que siguen defendiendo este modelo que se podía levantar la tarifa, cueste lo que cueste, de una forma donde las pymes cierran, se bajan las persianas de los locales comerciales. Es decir, algunos llegamos al Consejo y decimos cuántos negocios que se ven que están desocupados ahora, y esos son puestos de trabajo que se pierden. ¿Dónde tantos? ¿Dónde están esos negocios que bajaron la persiana, por ejemplo? Eso es reconocer que una pequeña empresa tenga que dejar de trabajar porque no puede pagar los servicios, es impensable. Es decir, vos no puedes pensar que el servicio es lo que... O que, por ejemplo, se habla de una tarifa social donde un empleado es el que no puede pagar. Un empleado que no tiene acceso a una tarifa social, porque supuestamente trabaja, no tiene posibilidad de pagar los servicios básicos. Nosotros lo que pedimos del Consejo es, bueno, que no se están cortando, pedimos a la compañía de Litoral Gas que acepte los pagos a cuenta, es decir, la gente va y paga a cuenta. Si la factura es 5.000, paga 2.000, 1.500, 3.000 y hacen una cadena así, pero se sigue estando, adelantándose al sueldo, es decir, ya tiene a lo mejor un sueldo adentro porque sigue debiendo, como cuando empiezan a utilizar mucho las tarjetas de crédito, se empieza a escuchar, como en el 2001, que empleados que tienen el sueldo casi cobrado cuando van a cobrar a algunas empresas, pero dicen, bueno, si no se lo adelanto, ¿cómo hacen? ¿Cómo hago? Muchos más comedores que están habilitando más boquitas, más chicos, porque a sus papás, hoy atendí una señora, siempre atiendo permanentemente, y le digo, ¿tu esposo trabaja? Sí, trabaja, pero antes no iban al comedor los chicos y ahora van al comedor. Es decir, y eso es preocupante, porque eso es disgregar, es decir, no es lo ideal. Ninguna familia quiere que comer solito el papá y la mamá y que el chico esté en el comedor. Entonces, y después, por ejemplo, estas medidas antipolíticas y antihumanas y antisociedad que yo digo,
de decir, bueno, vamos a quitar, a bajar, dar de baja a las pensiones no contributivas. Sí, yo reconozco que hubo muchas que estuvieron mal dadas, pero ¿por qué no investigan primero las mal dadas? ¿Por qué tienen que ir todos aquellos que tienen la verdadera discapacidad a ir a presentarse y decir, sí, estoy discapacitado, toda una movida, un costo, quién los viene a buscar? Hay personas que viven solas, que están al cuidado de alguien, que tienen que tomarse un remis, que el remis sale carísimo. Esto, toda una cadena que se podría hacer de otra manera. ¿Cómo se tenía que haber hecho lo de los servicios? De otra manera. Había que actualizarlos. Están mal, están muy atrasados, pero había que actualizarlo a lo mejor en 3 veces más de tiempo de lo que se hizo, porque esto es impagable. Gabriel, sin duda que cuando ponemos la mirada en esto estamos hablando de política netamente y también, digamos, uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cómo se construyen alternativas políticas para tomar otras decisiones, otras medidas que busquen o marquen otro horizonte? ¿Se está pensando, se está trabajando en esas alternativas políticas? Digamos, vos que estás en el tema, que estás ahí permanentemente, hay una búsqueda de decir, bueno, ¿cómo salimos de esto y cómo generamos la credibilidad de la gente para que acompañe ese cambio? Y creo que es necesario. A ver, la descripción acá tanto de Liliana como del Tavo y de Aldo son claramente lo que pasa en el territorio, en cada una de nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Y la verdad que la dirigencia política tiene la obligación de plantear una alternativa lo más amplia posible. Creo que es la labor de un sector social muy importante, no solamente un partido político. Debemos necesariamente construir un modelo alternativo con los sindicatos, con los movimientos sociales, con los partidos políticos progresistas, democráticos. Y me parece que esa es la alternativa a un mercado interno que cada vez está más perimido. En la Argentina se perdieron 7.500 pymes, eso significa trabajo genuino. La desocupación alcanzó por primera vez a 2 dígitos nuevamente. Y la verdad que es muy preocupante. Viste que se van instalando frases con el correr de los meses o de los años. Ahora volvió una vieja frase de todos los políticos son iguales. Exacto. Bueno, Alejandro Dolina dice que si uno no tiene la capacidad para ver, para elegir es porque no podemos usar la democracia. Y en democracia lo importante es poder elegir. Hay muchísimos dirigentes políticos que están a la altura de las circunstancias, que trabajan, que ven, que saben lo que les pasa en los barrios, lo que pasa en cada provincia. Me parece que claramente la crisis produce un cambio de representatividad. Pero nosotros cuando vemos el presupuesto, lo decía la senadora Sanglún en estos días, un presupuesto que llega al Congreso y vemos recorte, no hay ninguna medida a favor del desarrollo. Las economías regionales, los productores de alimentos son los que están empobrecidos y los alimentos de la Argentina son los más caros de la región. Necesariamente nosotros, como dirigencia política, debemos ir hacia ponernos de acuerdo qué vamos a hacer con eso. La canasta básica aumenta todos los días. Tenemos un dólar que hoy cerró a 41 pesos. Que eso parecía que era competitivo para el sector productivo de nuestra región y vemos que el gasoil hace que nuestros sectores cada vez tengan más problemas porque es un costo altísimo que tienen los transportistas, que tienen los productores, que tenemos los ciudadanos de a pie todo el tiempo también. El presupuesto prevé recortes brutales para el año que viene, pero la discusión eterna es, ¿se puede dejar un presidente sin presupuesto? Que es la ley de leyes, la ley madre, digamos. Yo lo que creo que hay que consensuar en la Argentina un presupuesto que sea para los 45 millones de argentinos. La verdad que este presupuesto está atado al compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Omar, cuando se habla de ir al Fondo Monetario Internacional, de ir a pedir dinero, ¿de qué se está hablando? Digo, porque me parece que esto es importante poder trasladárselo al ciudadano que nos está mirando, al ciudadano de pie, que a veces dice, bueno, va a llegar dinero, van a llegar divisas, y está pensando que esas divisas de algún modo van a llegar a su bolsillo. ¿Esto es así o no es así? Mira, todo esto que están contando los compañeros, toda esta realidad dura, difícil que estamos viendo, tiene que ver con las políticas implementadas, políticas que en general son políticas de ajuste tremendo y constantes. Y tienen que ver también con esta relación que ha asumido el gobierno de negociar y estar en contacto nuevamente con una fuente de financiación que viene del Fondo Monetario Internacional. Que no es solamente que viene una fuente de financiación, junto con el Fondo Monetario Internacional vienen los condicionamientos, que eso es lo peligroso, las políticas
que el Fondo Monetario Internacional propicia en todo el mundo son políticas que tienen que ver con el ajuste, con una mirada neoliberal de la economía que terminan haciendo estos estragos en lo que son los mercados internos de los distintos países. Hablábamos de este acuerdo del Fondo Monetario y vemos que los medios grandes, los medios de Buenos Aires, en muchos casos te hablan de los beneficios que podrían venir de acuerdo a este acuerdo. Y nos tiran cifras a veces que para el hombre común es muy difícil dimensionar. Nos dicen, bueno, en el 2008 faltaban para que ingrese con el acuerdo anterior 6.000 millones de dólares para nosotros, para los argentinos. Se nos agregaron 7.400 millones, entonces a lo que cierra el 2018 vamos a tener la disponibilidad de 13.400 millones de dólares. Para el año 2019 se hablaba que teníamos la posibilidad de recibir 11.400 millones de dólares, agregaron 11.400 más, estaríamos en condiciones de recibir 22.800 millones de dólares. Y para el resto de lo que queda del gobierno de Macri o para el nuevo gobierno que ingrese en el año 2020, estamos hablando de 5.900 millones de dólares. Y la gente dice, bueno, son dineros que van a venir a Argentina, a lo mejor mejoramos. A ver, no. Esos dineros no van a ingresar al aparato productivo argentino, no van a venir a financiar inversiones, no van a venir a financiar créditos para que las pymes se actualicen. Ese dinero está para garantizar el repago de intereses y los vencimientos de deuda, principalmente a los acreedores externos. Y como contrapartida, ¿qué nos queda a la Argentina? Las políticas de ajustes, los ajustes que estamos viendo en el presupuesto y todo el esfuerzo que vamos a tener que hacer entre todos nosotros para poder pagar esos intereses, por ejemplo. Presupuesto 2019 que se está tratando, habla de una cantidad de 600 millones de pesos en pagos de intereses en el presupuesto 2019. 600.000. Exacto, perdón, 600.000 millones de pesos. Una enormidad. Va a ser la segunda partida de gasto de importancia luego de lo que son los gastos previsionales. Y es muy difícil de mencionar para el hombre común qué significa esta cuantiosa cantidad de dinero. Lo podemos hacer comparándolo. ¿Qué significan 600.000 millones de pesos en el presupuesto en el año? Son 3 veces más que toda la obra pública nacional que está presupuestada para el año 2019. Son también 6 veces más que toda la UH que se va a pagar en el 2019. Y son más que todos los salarios públicos que se van a pagar durante el año 2019. Entonces, imagínense... Para pagar intereses nada más, no es que para pagar intereses. Vos empezás a pagar y decís, bueno, dentro de un par de años saldé la deuda y me quedo... No, los intereses de la deuda. Y son intereses que van o al exterior o que salen del aparato productivo, no vuelven al ciclo virtuoso de la economía. El ministro de Economía, Nicolás Duchomne, dijo que el año que viene vamos a tener un crecimiento negativo. ¿Alguien puede explicar eso? Sí. Bueno, digamos... No, pues se ríe todo, digo. Un nuevo concepto... A mí me encantan los oxímonos, soy fanático de los oxímonos, pero como esto no había escuchado ninguno, es el que está en el número uno. A ver, yo creo que es un término nuevo y otro término de la posverdad. Claro. Que en el barrio le decimos, están verseando. Vamos a ser sinceros. A ver, si uno quisiera ser bien pensado, diría, calculan que en el próximo año, el primer semestre, por ejemplo, van a tener una caída grande, por ejemplo, 4 o 5%, y en el segundo semestre van a recuperar y va a crecer el 3%, entonces como saldo no crecemos, pero... Eso fue lo que dijo Duchomne. Bueno, pero digamos es muy forzado, es una descripción muy forzada. Si, a ver, nosotros medimos el presupuesto en forma anual para tener una referencia de comparación con lo que está pasando o lo que va a pasar. A ver, manejar los términos de esa forma es directamente para engañar o para mostrar la realidad un poquito menos cruda de lo que es, aunque la gente la tiene clara porque en el bolsillo le llega de todas formas. Gustavo, ¿querías agregar algo? No, coincido con vos en lo peligroso de... O sea, yo creo que hubo mucha gente, clase media, llamémosle, que fue totalmente decepcionada por este gobierno. Que por H, por B, por cansancio, porque se había cumplido un ciclo... Y hoy esa gente ve que está 10 veces peor. El desafío que tenemos nosotros, yo lo que noto es, que es algo medio sociológico, ¿no? Es, vos hablas con el 80% de la gente, del laburante, del clase media, de todas las clases, y te dicen, estamos peor. No hay nadie que reconozca ningún sector que está mejor. Pero, y está ese pero, es como que se termina en la dicotomía Macri-Cristina. Por eso digo que el desafío del peronismo es armar alguna... O sea, tenemos que ser capaces de generar una alternativa superadora porque es realmente problemático. El otro día estaba con muchos comerciantes y me decían, no, estamos peor. Pero
hay que aguantar. Le digo, ¿que hay que aguantar qué? ¿Que terminemos todo? O sea, ¿esto hasta cuándo va a resistir? Que al fin de 2019 no va a quedar nadie en el aparato productivo. Entonces, está en eso, en otra vez el discurso de que son todo lo mismo, o nada es casual. O sea, cuando antes de tratar la reforma laboral, empezaron con los procesamientos a los sindicatos. Hay un paro de la CTA y se encargan de poner las peores caritas, digamos, como para decir, miren, estos son los que quieren golpistas. O sea, hay un aparato de comunicación muy fuerte donde va a ser sacarle el chip a la gente en ese sentido. No es sacarle el chip, hacerle entender que esta no es la solución ni la salida, va a ser difícil desde el punto de vista político. Gabriel, ¿querías saber algo? Sí, a mí me parece que claramente hay una virtualidad que se expresa en los medios de comunicación masivos y que la heladera de estos últimos 3 años no miente. La heladera, la factura del gas, la factura de la luz, el combustible. Ya que hablan de dolarización, el salario en dólares de la clase media. La clase media tenía un promedio de 1.000, 1.500 dólares de salario y hoy tiene menos de la mitad. Es imposible pensar en vacaciones como se planificaba hace unos años. Eso tiene que ver con el mercado interno. Entonces me parece que es inviable un país y un modelo de crecimiento con desarrollo equilibrado cuando empieza a haber estos problemas estructurales. Sí, Liliana, querías decir algo. Sí, decía que un país que retrocede y vuelve a la precariedad laboral solamente y en su mayoría para pagar intereses, para dejar de ser libres, para estar dependiendo de una deuda, porque vos fíjate que nosotros hicimos una reunión en el Consejo pedida por mí con todos los gremios y para blanquear un poco la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron. Y lo que me preocupó mucho, hablaban del puesto de trabajo, la UOM dijo se perdieron en estos meses 180 puestos de trabajo, el gremio del vestido dijo estamos muy preocupados porque con la competencia de lo que entra de las importaciones nosotros no nos podemos mantener. Camioneros dijo hasta tenemos problemas porque es tan alto el costo de flete que camioneros y la UOCRA dijeron, la verdad que me preocupó mucho más, dijo, perdimos la mitad de la UOCRA dijo, perdimos la mitad de los afiliados porque la patronal los llama y le dicen, bueno, mira, antes de echarte, porque no te voy a poder sostener, le quita, dejan de estar en blanco y vuelven a estar sin obra social, sin mutual, sin seguro. Sin vacaciones, es decir, lo pasan a estar en negro de manera informal para no echarlos, ¿me entendés? Lo echan y le mantienen el sueldo en negro, en una palabra. Reunión a la que no fue el jefe de ANSES de Venado Tuerto ni tampoco el representante del Ministerio de Trabajo, que es del Partido Socialista, lo cual llama la atención porque son los dos espacios que de una manera tienen la data oficial de la cantidad de despidos que hubo. La resolución la invité yo, me quedé muy mal, muy preocupada, porque justamente la parte estatal, en una situación de crisis, porque yo noto que estamos en crisis, puedo prestarle mi teléfono a cualquiera y ven cosas que la gente pide trabajo, alimentos, de una ciudad como Venado Tuerto. Entonces, digo, no van las dos partes del Estado, de distintos partidos políticos, no van a ANSES y responden, nosotros lo invitamos por escrito, y responden que nosotros queríamos saber también, para triangular todo esto y saber exactamente cuántos puestos se perdieron, cuántos desempleos se estaban pidiendo por día. Ajá. ¿Cuántos telegramas de despido no? ¿Cuántos certificados de desempleo se estaban recibiendo en ANSES para cobrar el famoso desempleo que son por 6 meses, pero tiene que ser empleado en blanco para que te paguen el fondo de desempleo? Correo Argentino de Venado dice que emite 25 telegramas por día. Correo Argentino dice que emite 25 por día. Es decir, no fue ni la delegación de la Secretaría de Trabajo, que es de la provincia, no fueron, así que no sabemos, porque tampoco se puede permitir también tantos trabajadores en negro que dejan, y no fue el representante de ANSES de Venado Tuerto. Aldo Viscovich, ¿cómo es la relación en cuanto a lo que marcaba Liliana también del transporte, en relación al productor chico? Y bueno, es lo que reitero, influye directamente. Es muy pesado el costo del transporte. Pero seguimos con los números. Nosotros lo que advertimos como productores agropecuarios que este gobierno no quiere desmantelar la concentración en la producción agropecuaria. Y eso influye directamente en la sociedad.
¿Dónde está el dinero de los productores agropecuarios? ¿Dónde está el dinero que produce la Argentina trabajando y exportando trigo? Me refiero al trigo, pero en otros programas miraremos maíz y soja. Sí. El trigo es lo más inmediato. Es decir, fíjense, en 2017 exportamos por 2.701 millones de dólares el complejo harinero triguero en la Argentina. Si lo comparamos con el 2016, tenemos un 23.8% más. Y si lo comparamos con el 2014, un 183% más que en 2014. Es una cifra multimillonaria. Es decir, el campo argentino produce. Pero ¿dónde está el problema? El nudo del problema. Que nosotros tenemos 5 o 6 grandes compañías exportadoras. ¿Quién maneja el trigo en la Argentina? COFCO, es una empresa estatal china, con el 99% del mercado, Cargill con el 18%, Bunge el 13%, LDC 12%, ACA el 7.8%. Ahí tenemos el 80% del mercado triguero harinero de la Argentina. 5 grandes firmas exportadoras. Entonces, por ahí nos preguntamos, ¿por qué vale y por qué tiene tanto costo la bolsa de harina? Bueno, ahí está una parte de la respuesta. Claro, y ahí no se van a buscar las respuestas, ni tampoco son corporaciones que aparezcan o se visibilicen, digamos, en medio de este conflicto. Yo les quiero hacer una pregunta y vamos a hacer la primera pausa. ¿Les parece, Mauro? Algo que nos venimos preguntando, algo que se preguntan en la calle, que se escucha en los medios, lo hemos planteado también acá. Si ustedes consideran que estos son errores o que esta es la política, digamos, que esta es la línea a seguir. Después de la pausa nos contestan. Dale. Hacemos la primera pausa comercial en Mesa Redonda Debate. En minutos nada más, volvemos. En Santa Fe, todos los días trabajamos para tener una policía más moderna y mejor preparada para actuar. Ya sumamos los nuevos patrulleros inteligentes, más motos, mejor equipamiento y pusimos en funcionamiento El Ojo, nuestra central de análisis criminal. ¿911 cuál es su emergencia? Ahora queremos sumar mujeres y hombres de entre 18 y 28 años con ganas de formarse para seguir transformando nuestra policía. Para inscribirte, ingresá en santafe.gov.ar/seguridad. La seguridad de todos la hacemos entre todos. Gobierno de la Provincia de Santa Fe. En 2 horitas en mi oficina. Sí. En 2 horitas, sí, no lo entiendo. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Lo que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado. Migliasa Maquinarias S.R.L. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 428 005 421 511. www.migliasamaquinarias.com.
Segundo bloque de Mesa Redonda Debate. Recién, previo a la pausa, Mariano Carrera disparaba la pregunta para ser analizada en este momento: si las políticas son erróneas o en realidad son intencionalmente llevadas a cabo y adelante de esta manera. Mar, ¿cuál es tu visión? Mi visión es que no son errores, digamos. Son políticas que están totalmente de acuerdo con su visión de ver la economía y su visión de ver la sociedad. Por ejemplo, toman la decisión de trabajar con una tasa de referencia altísima. En su momento lo fijaron en el 40%, luego el 60%, para el tema de tratar de mantener que la gente no vaya al dólar, que haga colocaciones en pesos, por ejemplo en plazo fijo, y de esa forma no incrementar el precio del dólar. Ahora, ¿qué consecuencia tiene en el resto de la economía, que a ellos evidentemente no les preocupa, para el aparato productivo, por ejemplo? ¿Cómo podemos pensar que una industria, una pyme, puede intentar un nuevo proyecto de inversión, puede intentar seguir produciendo y financiarse para comprar los insumos necesarios con una tasa del 60%? Sacar un crédito, decís. Exacto. ¿Cómo es impensable? ¿Cuál tendría que ser el nivel de rentabilidad de una pyme para poder absorber ese costo financiero? Y vos fijaste, la única línea de crédito que ayudaba a las pymes a capear esta situación era una línea de crédito para descuento de cheques con tasa subsidiada, que es una línea que las pymes aprovechan porque es fácil de acceder y a un costo que venía en un momento accesible. Estaban las tasas subsidiadas, se puso esa línea de crédito allá por julio de este año y era un descuento de cheques al 29%. En julio la tasa, ¿se acuerdan de referencia? Estaba al 40%, era una muy buena medida. Esa línea de crédito fue tomada por los bancos privados por los bancos públicos y únicamente como banco privado el Banco Credit Coop. Funcionó muy bien el Banco Credit Coop, colocó operaciones por 4.290 millones de pesos para todos sus asociados, un beneficio. Y luego, ¿qué pasa? Se iba a seguir con otro tramo de tasas subsidiadas. ¿Qué pasó? Ayer no entramos, o hoy entramos, que directamente el Ministerio de la Producción dijo: no va más el plan este de tasas subsidiadas, no existe más ese apoyo para las pymes. Entonces decimos, a ver, cuando nos preocupamos por el empleo y vemos que principalmente en el interior, principalmente en las regiones más alejadas de capital, el grueso del trabajo la crean las pymes. Y si las pymes tenemos que subsistir con una tasa del 60%, olvidémonos de la creación de empleo directamente. Sería casi un milagro económico que alguien inicie un proyecto de inversión, lo lleve a cabo, sea exitoso y pueda incrementar su dotación de personal. Entonces, vemos que es difícil. Gustavo, No, yo la verdad que coincido, o sea, esto no hay nada que no... o sea, es un modelo que además, a su vez, han cometido errores. Pero digamos, el otro día estaba hablando con un importante empresario del rubro alimentación, todo, y me decía eso. Ahora, por ejemplo, quieren ir por derogar la ley de grandes superficies para que Coto, Carrefour, todo, que tienen hoy prohibida la entrada en determinados lugares, avancen. Y me contaba todo el proceso de las grandes empresas de alimentos, cómo en el toma y daca se van repartiendo el mercado, y prácticamente hoy el mercado de alimentos y de productos básicos está en 5 o 6 empresas que manejan el monopolio de lo que es los alimentos, con una Secretaría de Comercio que son los parientes de Peña. O sea, no puede haber en eso no es improvisación. Lo mismo con el tema de la corrida. O sea, hay bancos que han ganado en 2 meses lo que en Europa o en Estados Unidos tardan años en ganar. Algunas veces habrá, o sea, pero bueno, o sea, además de este tipo de modelo, que abrir la importación en forma indiscriminada no es de un aprendiz. O sea, están sabiendo lo que están haciendo y el daño que le están haciendo a la producción nacional. Agravado además por los mismos errores que ellos de la política cambiaria, que pensaron que iban a poder manejar y no lo manejaron, y crearon este combo que realmente va a ser muy difícil salir. Gabriel Jiménez, sí, querías agregar. Sí, lo que dice Gustavo con respecto al tema de los alimentos y el tema de los supermercados, el sector financiero que ha sido el beneficiado en este último tiempo, también controla los supermercados. Los supermercados son el 80% de los alimentos en la Argentina los venden 4 o 5 supermercados, entre ellos los familiares de Peña, que son los Brown, Peña Brown.
en el sur de nuestra Patagonia tienen la hegemonía absoluta. De hecho, la cooperativa más importante de la Argentina, que tiene sede en Bahía Blanca, recibe permanentemente hostigamiento de la Secretaría de Comercio, que beneficia a los grandes. Tenemos un Estado cooptado por el sector privado que viene a beneficiar a Shell, a los Peña Brown, que vienen a beneficiar a las concesionarias de autopistas y aumentan el peaje. Y frente a esa situación la discusión es qué rol de Estado queremos. Porque nos vienen a decir que la energía es barata en la Argentina, pero ¿cómo desarrollamos un proceso de desarrollo con inclusión social si no tenemos energía que puedan acceder todos los ciudadanos? Y me parece que en ese sentido nosotros tenemos que empezar a pensar cuáles son el valor de los costos de los alimentos para los argentinos y cómo ayudamos a la producción para que tenga una exportación y tengan ventaja, porque eso no está pasando. Aldo Vescovich, que haya llegado el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Echeverre, a ministro de Agroindustria de la Nación, ¿no trajo beneficios o sí? ¿O están ustedes, digo, en lo que fue la mesa de enlace histórica con expectativas? Creo que el presidente Macri delegó la cuestión agraria en la Sociedad Rural Argentina y se equivocó hondamente. Cuando no determina por volumen y no cuantifica cuántos productores vamos a tener retenciones y en qué medida. El presidente Macri nos trata a todos por igual, a pequeños y a grandes productores. El mismo error que la gestión anterior, digamos, en cuanto a retenciones. Exactamente. No logra recomponer y entender que los productores pequeños y medianos somos absolutamente distintos a los grandes estancieros. Yo me refería hace un ratito al tema del trigo. El trigo lo hacen, en realidad en la Argentina todos producimos trigo. Pequeña escala, en mayor escala. Gran escala no son más que 1.700 productores. Fíjense si se puede estabular las retenciones ahí. En 1.700 productores hacen el grueso del trigo en la Argentina. Y así pasa que 3.000 grandes productores hacen el 70% de la soja en la Argentina. Entonces, ¿qué nos ocurre? Este sistema impositivo nos trata a todos por igual, en forma lineal, y eso nos perjudica hondamente. Y no avanza en cuestiones específicas como la creación de mercados de cercanía, cerca de las grandes ciudades, donde pueda haber hortalizas, papa, ese tipo de cuestiones que faciliten la llegada de esos productos a las ciudades y morigere un poco todo este impacto que tiene la población argentina por la obtención de elementos vitales. Aldo, hay una cosa que a mí me da vueltas y tiene que ver con lo que pasó a partir del conflicto con el campo y lo que se llamaron a partir de esa situación los agrodiputados, es decir, representantes del sector rural que iban al Congreso para tratar de que las necesidades del sector productivo entren en la agenda del gobierno y estas cosas de las cuales venimos charlando de hace rato empiecen a ser miradas. Todo eso pasó y seguimos hablando de lo mismo y hay una persona hoy sentada en el Senado, digamos, que en ese momento se vendía como el paladín, digamos, de los trabajadores del sector rural, que era De Angeli, que hoy dice que hay que sostener y aportar estas medidas. Digamos, ¿qué pasa en el medio para que siempre se esté dando vueltas sobre lo mismo? Te cuento, es decir, nosotros siempre tratamos de llegar a través de nuestros representantes, es decir, ex dirigentes agrarios, como el caso de Alfredo De Angeli, es mi amigo personal, a pesar de que nunca lo visité en el Senado, pero tengo una amistad con él de muchos años. Cuando ocupaba un cargo como el mío, es decir, desde allá abajo. Y hoy le manifestaría que está equivocado. Hoy le manifestaría que no hizo nada, pero en Argentina pasan cuestiones muy específicas. Es decir, 2 diputados que pertenezcan del sector no hacen lo suficiente, no tienen suficiente peso político como para determinar una política de Estado hacia el sector. Si es ignorado 2 o 3 diputados que tengan orientación agropecuaria, no le hacen mella al sector que incluye una Cámara de Diputados o de Senadores. Es decir, no inclinan la balanza. Tampoco se los ve haciendo lobby, tampoco se los ve. Yo te lo planteo porque, digamos, lo que uno ve de afuera, lo que uno escuchó y lo que esperaba, digo, el propio De Angeli. O sea, es una persona que puede aparecer en los medios o en algunos medios y plantear algunas cuestiones y juntarse con algunos otros legisladores y decir, che, hay que avanzar en este sentido en el campo. No se lo ve, al contrario, sale diciendo que hay que hacer el esfuerzo. Exacto. Bueno, pero está influenciado directamente por el partido de gobierno y bueno, sigue su lineamiento. En realidad traiciona
los principios que nos han sustentado desde mucho tiempo en la Federación Agraria Ferroviaria, si no volvemos al año 1912, que es un retroceso, Mariano, totalmente de acuerdo. Hoy se lo plantearía directamente si estaría acá sentado, que no están haciendo bien las cosas. A quien conoces en esta mesa, Eduardo Bussi, ¿no? Que es asesor, digamos, del presidente de la Cámara de Diputados, que es desde Cambiemos. Sí. ¿Te decepcionó o no lo de Bussi? Lo de Bussi era esperado. Yo creo que los dirigentes, cuando llegan a un nivel de popularidad y bueno, toman su camino por la política, Bussi siempre manifestó que él pertenecía al Partido Justicialista. Bueno, perfecto. Si puede ayudar a que la política cambie y se analicen estas cuestiones, bienvenido sea. Pero bueno, no tuvimos la respuesta, Mariano, concretamente a tu pregunta, la respuesta que esperábamos en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque somos minoritarios. Y bueno, y el aparato te deja fuera de carrera. O estás, o tenés que, bueno, evidentemente, retirarte o presentar la renuncia. Lamentable, ¿no? No, sin duda. Sí, porque son cosas que, viste, cuando pasan estas situaciones uno empieza a pensar nuevamente qué es lo que sucedió, por qué no se puede. Vos antes nombrabas a 5 empresas que son las que definen el lineamiento del trigo y bueno, y tampoco se ve que se plantee eso como una inquietud para modificar. Te voy a dar más datos, Mariano. Sí, yo una cosa, sí. De Angeli no es independiente, toma posición a favor del gobierno y de la oligarquía terrateniente, no a favor de los pequeños y medianos productores. Está más cerca de los fundadores de la sociedad rural que de Francisco Netri. Digo porque me parece que es un actor importante, presidente de la Comisión de Agricultura. Me parece que a esta altura está claro, digamos, y recién lo decías de alguna manera, digamos, que Humó, o sea, con afecto, digamos, porque lo conocés, pero que ha traicionado sus principios. Eso, digamos, está, digamos. Se lo manifestaría en este instante. Quería contar algo sobre la exportación de harina, por ejemplo. ¿Quiénes son los grandes molineros? ¿Quién produce la harina de Argentina? El Grupo Novelli produce el 40% de harina que se consume en el país. El Grupo Lagomarsino, 10%, y el Grupo Pampa, 3.2%. Vale decir que hay una brutal concentración en la producción de harina que hace casi imposible que otros molinos harineros compitan con estos gigantes de producción. Entonces, vamos a tener precios altos en la harina, vamos a tener precios altos en el pan, hasta que no cambie la orientación de la política económica en la Argentina. Y eso es muy lamentable, nos duele como productor agropecuario, como representante de los pequeños y medianos productores, nos duele muchísimo, porque vemos que alimentos de vital importancia están por las nubes. No se explica que en un país como el nuestro, un segundo productor de maíz, primer productor de aceite y de derivados de soja, existan personas con necesidades básicas insatisfechas. Por ahí lo dicen, por ahí quiero tener la carne colgada en el gancho de la carnicería si no la puedo comprar. Es decir, creo que ese tipo de cuestiones necesitan que este gobierno las tome en cuenta. Bueno, hasta ahora no ha pasado. No se puede tener un precio, hubo en un momento creo, un precio para el trigo del mercado interno donde pueda costar más barato el pan. Yo estuve en una casa donde son 6 hijos y nosotros compramos 2 kilos de pan por día y ahora no podemos comprar 2 kilos de pan. Es decir, compraban pan porque era lo más barato, entonces para ir conteniéndole el hambre a los chicos con pan. Ahora tenemos que comprar 1 kilo o 3/4 porque es mucho lo que cuesta. ¿Cómo en un país donde se siembra tanto vamos a tratando de medir hasta el alimento más barato que es el pan? Bueno, un relevamiento nos dice que el kilo de pan está entre los 52, los 65 hasta 90 pesos en determinados lugares de la capital federal. Bueno, es una barbaridad. Es una barbaridad. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que no creo que lo pueda resolver este gobierno porque no está dentro de su matriz ideológica, es el tema de la concentración. La concentración, la única forma de vencerla, romperla, es con la intervención de un Estado que arbitre los medios necesarios para que no se provoquen los abusos. Por ejemplo, una política que hubo, que este gobierno la denostaba, que era por ejemplo la política de precios cuidados, hoy están volviendo a ver, tal vez no estábamos acertados en denostarla de esa forma. ¿Por qué? Porque hay en ciertos sectores que la concentración produce abuso y la única forma es que un Estado entre e intervenga en la cadena de valor de esos productos. Ahora, yo no creo que este gobierno esté en condiciones de realizar esas políticas porque no la siente y porque no cree en ellas. La definición de nuestro presidente más clara que tuvo en el último tiempo es la de esa visión del Estado canchero que le dicen como cuidador de un estadio de fútbol, de una cancha donde él únicamente corta el pasto y deja que el mercado, que serían los jugadores, jueguen libremente, ni siquiera con un árbitro. Entonces,
pensando y mirando y analizando de esa visión que tiene el gobierno, es muy difícil que ciertos grados de concentración que se dan en nuestro mercado productivo se puedan modificar o arreglar de alguna manera. Va a ser difícil, Gustavo, pensar, se está hablando mucho del presupuesto nacional, que es el gran debate que se viene en este tiempo, porque justamente eso después es algo que tiene incidencia en todo el territorio. A nivel local va a ser difícil también poder pensar en cómo administrar los recursos de cara al año que viene, no sabiendo cuáles van a ser esos recursos y también teniendo en cuenta que lo que se ve es que todo se va a achicar. Yo creo que ya está siendo difícil, más con las medidas que... O sea, hoy no me gustaría estar con la lapicera del secretario de Finanzas, con una paritaria establecida y con un presupuesto establecido en un 18 que termine siendo un 45 y que obviamente la gente el salario lo tiene que cobrar, pero bueno, eso obviamente hace caer automáticamente las partidas en otros lugares. O sea, no van a poder pagar los aumentos salariales de los empleados municipales y comunales. No se va a poder pagar, pero el esfuerzo para pagarlo va a significar dejar recortes en otras partidas y nosotros lo estamos sufriendo desde el Consejo. Nosotros prácticamente, para que vos te des una idea, el Consejo tiene un presupuesto que lleva ejecutado el 50-60%. No tenemos para ayuda social, no tenemos más. O sea, antes nosotros tratábamos de ser muy cuidadosos, hoy ni siquiera cuidadosos. No tenemos, como decías vos, que venga una mujer a decir un litro de leche, no, lo tenemos cortado, porque no tenemos los recursos y uno no lo dilapida, es muy criterioso y sin embargo está pasando con los medicamentos. Los medicamentos se han ido, pero se han cuatruplicado los valores y se hace el esfuerzo del hospital y se hace a veces del municipio y se trata de hacer desde el Consejo, o gente que te pide para un pasaje a Rosario porque tiene un hijo internado y no lo puede ir a ver. Es una impotencia que te hace que uno desde lo personal haga el esfuerzo, porque realmente el Consejo no lo puede hacer. Por eso te digo que se vienen más ahora con el fondo. Bueno, ahora parece que restituyeron, pero no toda la plata del fondo sojero. Los municipios y las comunas van a haber resentido muchísimo bueno, ni hablar de la obra. O sea, hoy hasta ahora, el otro día hubo una inversión importante de la provincia que han firmado, tantas veces nosotros reclamamos por el basural, pero bueno, no sé hasta cuándo aguantará, digamos, la provincia en este estiramiento, porque sabemos que viene un recorte, que hay un pacto fiscal que ahora el gobernador todavía no lo firmó, pero que prevé ajustes que automáticamente van a caer sobre los municipios y comunas. ¿Tienen dificultades hoy ustedes para funcionar, en lo que hace el cuerpo legislativo? Sí, o sea, hoy estamos... se paga el diapo de las chicas, se pagan los sueldos del personal y prácticamente lo que es una ayuda institucional... no se puede hacer. No se puede hacer y estamos hablando de ayudas institucionales importantes, de una academia que tenga que ir a Jujuy a... Todos sabemos cómo funciona la ayuda a cultura, la ayuda en medicamentos, la ayuda... No lo podemos hacer porque, bueno, prácticamente, le digo la verdad, estamos cortados en todo. Y cuando entra un dinero nos juntamos entre todos los bloques para ver cuál es la prioridad. Vos tenés tal caso, es muy difícil trabajar así, en esta coyuntura. Liliana Roston, no, aclaro, para los televidentes, no forma parte del oficialismo municipal, ¿la ves complicada para que la municipalidad pueda encarar determinadas cuestiones que actualmente cubre? En la municipalidad yo sé que está haciendo un esfuerzo porque tiene más demanda de todo tipo, más demanda de acción social, más demanda de medicamentos, de pasajes, de cantidades de cosas, de sepelios, de cosas que se van dando. Y ahora, claro, el aumento de sueldo va a ser importante, ya se aceptó y es mucho. Por eso yo no comparto, a pesar de que el intendente por ahí dejó entrever que en algún momento lo hubiese aceptado, cuando se aumentan tanto las tarifas, la energía eléctrica y el gas y todo, claro, los concejales de Cambiemos decían, bueno, hay que saquen el 6% que cobraba la municipalidad, que saquen los impuestos municipales. ¿No es cierto? Yo digo, bueno, si no se reciben más los subsidios nacionales que se recibían, sino otra vez la municipalidad, que es la que está más cargada de gastos, es la que tiene que sacar. O sea, ese 6%, una energía que había subido muchísimo. Yo siempre dije, no lo comparto. Por ahí los concejales oficialistas decían, bueno, pero el intendente me dejó entrever. Bueno, el intendente, si deja entrever eso, no sé con qué lo van a pagar, porque...
los alimentos subieron, insumos subieron, cubiertas que suben a precio dólar y hay que seguir prestando los servicios, bolsas para la recolección, los alimentos, todo sube a precio dólar. O sea, es que decías y la algo, tasa no. Lili, a manera de título lo dijiste, pero no lo quiero dejar pasar. Algo que está ocurriendo en Venado Tuerto, dijiste de sepelio. Hay gente que dejó de pagar mensualmente lo que es el sepelio y han perdido familiares y no pueden comprar el cajón. Bueno, es desagradable el ejemplo. Yo sé que es desagradable, Yo sé, bueno, pero van a pedirle a la municipalidad para poder enterrar un familiar querido. Por eso es peligroso, volviendo a lo que decías vos, cuando se ataca, y desde el gobierno nacional también, de bajar el gasto político. Como queriendo hacer de que toda la política es mala, y la política sirve justamente para todas estas cosas, para estar presente en los lugares donde la justamente esto iba a decir, y también me interesaría, bueno, conocer también a ustedes. No, pero me parece que es esto también plantearlo, porque de hecho lo decíamos hace unos días atrás en la radio. O sea, cuando se habla de avanzar sobre el gasto político, el gasto público, después le planteábamos al oyente, y hoy hay que plantearse al televidente, es decir, usted tiene una necesidad, tiene un problema, y va al intendente, y va al consejo, y va al diputado, y va al senador. Y ahí está también parte del gasto público, del gasto político, del tipo que te asiste. Bueno, hay que Entonces digo, está bien que podamos revisar, está bien que podamos revisar, pero hay que tener cuidado, porque uno puede alimentar algunos fantasmas que después terminan yendo en detrimento de muchísima gente. Sí, van inventando esas frases que son malas para los políticos, que hacemos bien las cosas y que somos necesarios para cuidar a la gente y al bolsillo de la gente y las realidades de las negociaciones. Van inventando esas frases, todos los políticos son iguales, el gasto político y todo lo demás. Y a lo mejor hay un senador que tiene 20 o 30 chapitas, como se le dice, o que tiene muchísimos ingresos, y otro que somos concejales, o qué sé yo, la gente pone todo en la misma bolsa. Es feo jugar con el desconocimiento de la gente. Gaby, ¿querías agregar algo? Pues ya estamos cerrando. Sí, digo con el tema de lo que decía Mariano. Me parece que el avance contra la política, básicamente, del sector privado, en el cual no les importa porque representan intereses multinacionales. El gobierno construye de los medios de comunicación y la política está para defender al ciudadano, está para defender al pueblo. La disputa de modelo, en todo caso, en elecciones se vota la mejor opción, pero este avance contra la política es el avance de los derechos, el avance de las multinacionales sobre lo público, y eso es muy peligroso. Omar, ¿querías agregar algo para cerrar? Digamos, con este tema, no tenemos que ser inocentes, caer en la trampa de que estas discusiones a veces son implantadas o instaladas como medio de que no miremos lo que realmente importa, porque seguramente se puede mejorar el tema del gasto político. Ahora, ¿es sustancial lo que nos podemos ahorrar con esa optimización? Y si lo comparamos con un mal que tenemos en Argentina desde hace muchísimo tiempo, que es la fuga de capitales, ¿qué es lo que realmente nos tendría que interesar? ¿Qué pasa con esa constante sangría de esfuerzo y recursos que se va hacia afuera y no lo podemos disfrutar dentro de nuestro mercado, dentro de nuestra frontera, todos los argentinos? Yo creo que a veces se instalan temas de discusión como para que no veamos o no discutamos realmente lo importante. ¿Algo para cerrar? Sí. Bueno, como ustedes saben, mis enfoques siempre están relacionados con lo productivo, con lo que es la producción agropecuaria. No me meto en política, que no es mi metida, no es mi tema. Pero sí en esto, creo que el gobierno necesita imperiosamente inclinar la balanza a favor de lo productivo, a favor de la producción para que beneficie a todos los argentinos y no en sector financiero, como lo ha hecho en esa timba financiera, que en realidad nos trae todas estas complicaciones. Pero que el gobierno tome un nuevo curso, un nuevo camino para beneficio de todos los argentinos. Omar, Aldo, Gaby, Lili, Gustavo, muchas gracias por venir. Gracias. Estamos cerrando una nueva edición de Mesa Redonda Debate. Esperemos que haya servido, ¿no?, el aporte que hicieron y que cada uno de nuestros invitados en la jornada de hoy, ¿no? Sí, sin duda. Creo que hay muchas cosas que quedan picando y que necesitamos analizar para poder comprender lo que está sucediendo. En este presente que nos toca vivir hay muchos relatos dando vuelta, hay muchas maneras de contar la historia. Creo que cada uno tiene que tratar de ver qué le pasó,
qué le pasaba, qué le pasa y qué le puede pasar para tratar de entender o poder contar y entender su propia historia. Claro. No que te la cuenten de afuera, sino vos poder hacer un análisis con lo que te pasa día a día, con lo que le pasa a tu vecino, con lo que le pasa a tu familiar. Esperamos y deseamos que el programa de hoy haya generado disparadores, digo, para los que están del otro lado, y también preguntas, interrogantes. Nunca hay que dejar de preguntarse nada. Es lo mejor que podemos hacer, preguntarnos los por qué permanentemente. Y además, déjame decir algo breve, Mauro, y ya terminamos. En Argentina, históricamente, es una nación que en Latinoamérica ha sido un faro por los derechos conseguidos, por los derechos ganados, y creo que eso no hay que perderlo de vista. Nadie regaló esos derechos, fueron cosas que se fueron logrando a través del tiempo, y hay que entender que esas cosas no se pueden ceder, que un esfuerzo no es ceder derechos, que en todo caso, como bien lo planteaban, hay sectores que están ganando mucho dinero y que el esfuerzo tiene que venir de esos sectores. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Esto fue Mesa Redonda Debate. Nos reencontramos en 7 días. Chau. Chau.